Muchísimas gracias, Nancy, por esa enseñanza hermosa. Muchas gracias. Saludos a todas. Me encanta lo de esa parábola y creo que la consecuencia, esa fermentación que nos hablaba Nancy, es precisamente el crecimiento. Dice que la masa, cuando ya la levadura hizo su efecto en la masa, crece. Yo creo que todas podemos crecer de la mano de otras, sumándonos unas a otras. Y gracias por esa enseñanza, Nancy, de que podemos, el reino de Dios, de eso se trata, de que somos diferentes talentos, pero que un mismo espíritu, un mismo propósito, una misma visión de reino, y eso nos permite crecer, ¿verdad? La fermentación lo que hace es que crece la masa y me encanta eso, que crezcamos juntas. Gracias, Nancy. Y vamos a dar continuidad porque se acuerdan que nuestra programación este mes de septiembre continuamos con el propósito del reino y vamos a continuar entendiendo algunos principios claves acerca del reino. Y hoy vamos a hablar del poder de la influencia, porque en el poder que hay en el reino es precisamente eso, saber influir. Eh, para nosotros, en esta época en la que vivimos, yo sé que a veces términos de monarquía, términos de reino, a veces nos es un poco extraño y nos es más familiar, por ejemplo, a la democracia, un gobierno a través de un presidente, un representante, elecciones populares, etcétera. Pero un reino tiene principios muy especiales que se dieron pues hace mucho tiempo atrás. Algunas naciones todavía tienen monarquías o monarquías constitucionales, pero hay una diferencia. En el reino hay un gobernante único. En la democracia hay un presidente y es temporal. Entonces, pero vamos a aprender varios principios del reino que lo vamos a aplicar, por supuesto, al reino de Dios. Y la vida de reino es importante que conozcamos qué es una vida de reino, porque allí entendemos y vamos a conocer más profundamente cada principio, el propósito de vida. También a través de una vida de reino encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Entendemos también cómo nos va capacitando para ejercer ese potencial del que nos hablaba Nancy, ese potencial en el mundo. Entonces, una vida de reino nos va a ayudar a eso, a encontrar nuestro propósito y a ejercer ese potencial de una mejor manera o con una efectividad. Y entonces aquí tenemos que aprender a tener una mentalidad de reino. Por eso les hacía esa advertencia de que hay cosas que quizás nos va a costar un poquito entenderlo, a menos que tú hayas indagado un poquito acerca del reino, porque no nos es tan familiar en la época, sino en la historia. Yo sé que todas hemos escuchado en la historia anterior, de hecho nuestros países latinoamericanos surgen de esa independencia de la monarquía española, otros de la monarquía inglesa, etcétera. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero la mentalidad de reino es importante porque a través de la mentalidad sabemos nosotros que podemos formar una cultura y conocer esas funciones, esos procedimientos de los reinos es importante. Entonces, la vida del reino es una manera de entender cómo vivir cada día bajo esos principios de reino. El primer principio, o primer punto que vamos a ver es que hay una perspectiva en algunas personas antirreino, es decir, algunas personas ya no creen que funcione bien un gobierno de monarquía, un gobierno bajo un reino. ¿Por qué? Porque el pasado, la historia nos enseña que los reinos fueron de tiranos, fueron de dictadores y a veces nuestro subconsciente tiene esa historia que dice que por eso surge la democracia, una reacción en cuanto a los reinos tan duros y pervertidos que existieron en el pasado. Entonces, esas fuertes influencias, esas ideas políticas, sociales, de la independencia y de la libertad, a veces nos hacen como rechazar un poquito esas ideas de reino. Pero la vida de reino nos enseña cómo nos vemos a nosotras, cómo nos debemos de conducir en la vida, en las relaciones interpersonales, en las relaciones personales, en los negocios. Una vida de reino nos enseña de educación, una vida de reino nos enseña también de la fe, de la religión y también de la cultura, especialmente una cultura de reino. Y entonces cuando tenemos experiencias de reino,
empezamos a tener una vida de reino. La vida de reino responde prácticamente a la existencia humana, es decir, ahí vamos, cuando entendemos la vida de reino, entendemos nuestra existencia, entendemos nuestro propósito y nuestra realización, ¿verdad? Unos ejemplos que hay en la Biblia está Esther. Esther, ustedes conocen perfectamente o han escuchado, hemos platicado que Esther era una joven que no pertenecía a una monarquía, era una joven judía que era huérfana, había sido educada por su tío, pero le toca entrar a un reino, le toca que cuando la reclutan, ella tiene que ser capacitada, tiene que llevar un momento de preparación. No era solo de entrar al reino y que porque ya era muy atractiva, muy bella, dice la palabra, con eso bastaba, no, ella tenía que ser educada en el reino, culturizada en el reino. Y entonces tenía que tener un momento, un proceso de preparación, no solamente preparación física, dice la palabra, que le asignaron las doncellas más cultas del momento a ellas, 7 doncellas dedicadas a Esther. ¿Para qué? Para que le enseñaran de reino, para que empezaran en ella a influir una cultura de reino. Otro ejemplo es Daniel. Vamos a ir al profeta Daniel en el capítulo 1, verso 3. Daniel, capítulo 1, verso 3. Aquí este es el momento en el que empieza a narrar, el momento en el que Daniel y sus amigos son reclutados. Dice verso 3, además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Es decir, elijan a las personas que nosotros hemos capturado, porque ahí estaba el reino de Nabucodonosor, un reino babilónico que había tenido había capturado, había llevado cautivo al pueblo judío y dice, localícenme, encuéntrenme, reclútenme a unos jóvenes que sean de la familia real y de la nobleza. Y deben ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuviera aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios, aptos para servir en el palacio. ¿Para qué querían a estos jóvenes? Para servir en el palacio, para que pudieran actuar en el palacio y incorporarse a un reino, a los cuales Aspenaz debía enseñarles. Óiganlo bien, ¿qué es lo que van a hacer con estos jóvenes? Primero, a enseñarles una lengua, el lenguaje, a enseñarles una lengua, a enseñarles una literatura, pero no judía, babilónica. Lo que querían hacer era instruirlos, enseñarlos, prepararlos, educarlos, culturizarlos en un idioma, en una cultura, en una literatura, y el rey les asignó raciones también de comida y de vino. Toda esta preparación duraría 3 años. 3 años, después de lo cual ya podrían estar al servicio del rey. Para estar en el reino tenían que tener una preparación, una culturización. Pues es importante que conozcamos esto porque el reino así opera. Este es un reino, el de Daniel, de Nabucodonosor, lo que empecé diciendo, un reino humano, pero nosotros vamos a aplicarlo al reino de los cielos. Y entonces vamos a ir a otro ejemplo, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36, 18:36. Dice la palabra, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, Jesús está poniendo una distinción, está diciendo que él no pertenece a este reino, sino a otro reino. No pertenece al reino de este mundo, sino que al reino de los cielos. Jesús, cuando empieza su ministerio, lo primero que dice, el reino de los cielos ha llegado.
si algo conoció Jesús bien claro y empezó su ministerio direccionado, es al reino de Dios, al propósito del reino. Es importante que nosotros conozcamos qué es una vida de reino, cuál es el propósito de esa vida de reino, y esta es la influencia. Vamos a ir avanzando. Mateo, vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 73. Mateo, capítulo 26, verso 73. Dice la palabra: poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Otras versiones dice: tú eres uno de ellos, le decían a Pedro mientras lo negaba a Jesús. Y él le decía: tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. Pedro, el tiempo que estuvo con Jesús, ese tiempo de culturización en el reino, ese tiempo de preparación en el reino de los cielos, terminó hablando de otra manera, terminó siendo culturizado, terminó hablando de una forma que era fácil de identificarlo como discípulo de Jesús. Y es que el tiempo que nosotros pasamos con el rey va a ser inevitable que cambiemos nuestra mentalidad, que cambiemos nuestra forma de vida y adoptemos una vida de reino. Esos son unos ejemplos que podemos encontrar en la palabra. El segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el poder del reino. Y el poder del reino es la habilidad para influir y para controlar ciertas circunstancias. El reino, ¿qué es lo que hace? El reino hace, o el poder que hay en el reino, lo que hace es influir. ¿Qué vas a hacer tú en el reino de los cielos? Influir. La influencia, tu liderazgo, dice Maxwell, que es influencia nada más y nada menos. En el reino, el poder es la influencia para controlar determinadas circunstancias, es decir, que van a influir, el rey influye sobre el pueblo. Vamos a ver entonces la naturaleza del gobierno del reino. ¿Qué es reino? Vamos a definirlo de esta manera, porque cada cosa que vamos a mencionar en la definición tiene mucho que ver. Reino es la autoridad e influencia gobernante de un regente soberano que impacta a un territorio. Si lo resumimos así, el reino es la autoridad que influye en un territorio por medio de su voluntad y propósito e intenciones manifestados en la cultura, en el estilo de vida y calidad de sus ciudadanos. Repitiendo las palabras claves, el reino es esa autoridad que influye en un territorio por medio de la voluntad del rey, haciendo valer su propósito, sus intenciones, su cultura, su estilo de vida a los ciudadanos. Miren qué bonito. Esto ya empiécelo a imaginar en el reino de Dios en su vida. Esto es influencia. La influencia que Dios trae a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se aplica en un ámbito, en un territorio, y viene a influir y viene a comunicar la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan que Jesús decía: yo no he venido a hacer más que la voluntad del que me envió? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Él tenía claro cómo establecer el reino acá en la tierra. Tenía claro cómo impactar la vida de las personas a través de la influencia del reino de Dios. Cómo cambiar la vida de una persona como la mujer
encontrada en pecado, donde le dice no peques más. Y esa mujer terminó siendo una discípula de Jesús porque ella ya no llegó a ser la misma desde que se encuentra con el rey. Su vida es transformada, su vida es influenciada de tal manera que viene a ser otra cultura en ella. Ya no era esa mujer pecadora, ahora era una mujer discípula de Jesús. Mira qué tremendo, porque el reino de Dios es lo que hace en ti, es lo que hace en mí. Transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vida, de vivir, nuestra cultura. Encontramos la voluntad del Rey en nuestra vida, encontramos el propósito que Él tiene para nosotros. Y entonces hay una cultura en nosotros. Esa mujer, se recuerdan de la samaritana, que ella estaba acostumbrada a un tipo de vida, venía con una historia, un pasado, se encuentra con Jesús y viene Jesús en una reunión, influye tanto en una plática con ella, influye de lo más profundo en su corazón que definitivamente esa mujer es tan culturizada por Jesús que va a culturizar a otros. Esta mujer viene a recibir la cultura del reino en su vida y no solo se queda con ellos, sino que dice la palabra que ella va a su pueblo y evangeliza allí y ella transforma su ciudad y muchos creyeron a través de ella, a través de lo que ella influyó en ellos. Y es que eso es el reino de Dios, esa es la levadura, ese es el crecimiento, esa es la influencia, eso es lo que hace el reino de Dios en nosotros. Y entonces esta definición me da muchos elementos, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19. ¿Cómo termina en la definición que dimos? Termina en que, aparte de un estilo de vida y una calidad de ciudadanos. Y vamos a ver ahora el fundamento en Efesios capítulo 2, verso 19. Dice la palabra, por lo tanto, ustedes ya no son extraños. Otra versión dice, ya no son extranjeros, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí nos da una calidad de ciudadanos. El reino otorga calidad de ciudadanos. En la historia de las monarquías, cuando se daba algo que conquistaban territorios, y entonces el reino de España conquistaba Guatemala, y lo que hacía en ella era colonias, porque no estaba cerca de su territorio, pero sí a lo lejos, a la lejanía, construía una colonia en la cual ponía su cultura, sus leyes, la conquistaba y hacía colonias, pero ellos eran súbditos, no eran ciudadanos. La calidad de ciudadano solo la puede otorgar el reino. Y la palabra de Dios dice que tú y yo ya no somos extranjeros, ahora somos consideradas ciudadanas del reino de Dios. Y esto es importante conocerlo para que tú entiendas la influencia, el poder, porque ahorita vamos a ver los demás elementos que hay en ti, ¿verdad? Por ejemplo, el rey era dueño del territorio. El presidente, por ejemplo, en la actualidad solo representa una autoridad. El rey, en el reino, lo que hace el rey es que comunica una visión de reino, la voluntad del rey y, por supuesto, sus leyes, ¿verdad? Las leyes. El otro aspecto que vamos a ver de esta vida de reino es la transformación. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leerla con términos de reino. No se amolden al mundo actual o no se amolden a la cultura de otras ciudades, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así pueden comprobar cuál es la voluntad de su rey. Esta es buena, es agradable, es perfecta.
Entonces la transformación, lo que les venía diciendo, hacían colonias y el propósito de las colonias era un conjunto de personas que van a poblar un territorio lejano, pero que estaban bajo el gobierno del reino. Y esta colonia lo que hacía era culturizar. De hecho, la palabra colonia viene del latín colonu, que significa colere, que significa cultivar. Cultivar, que de ahí viene la palabra cultura. Entonces, ¿qué hacían en las colonias? Establecían los valores, la moral, los modales, el estilo de vida, las comidas, las tradiciones, el lenguaje. Y este era el propósito, que esta colonia reflejara una mentalidad del reino del cual dependía, un estilo de vida, unas características de cultura. Entonces dice la palabra, ustedes tienen que ser transformados para empezar a entender el reino de Dios, el propósito del reino. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, empezar a entender cómo opera el reino, para que nuestra mentalidad también nos dé como consecuencia una vida con estas características de reino, con una cultura de reino. Vamos a ir a la palabra en Lucas, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 29 al 30. Verso 29 al 30. Dice la palabra, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús está hablando acá de que nos da una calidad, nos concede la facilidad de un reino, nos concede un reino, el reino que también se le fue concedido a él. Y esto nos permite sentarnos en una mesa de reino. Para que Esther, la reina Esther, o para que Esther, la huérfana Esther, pasara de la mesa de su tío Mardoqueo a sentarse a la mesa del rey, tuvo que haber una transformación, tuvo que haber una educación, tuvo que haber un entendimiento de cómo opera el rey. Tuvo que aprender a entender que no podía que presentarse sin ser llamada ante la presencia del rey. Tuvo que entender que había una ley que había que respetar antes de llegar al rey. Tuvo que entender que podía ser destituida si volvía a actuar como Basti había actuado. Entonces tuvo que haber una comprensión, una transformación, una mentalidad, un estilo de vida, una cultura para poder sentarme a la mesa del rey. Jesús dice, yo ya les he entregado un reino y yo quiero que ustedes coman y beban. ¿Quiénes son aquellos que pueden comer y beber con el rey? Solo aquellos que son parte del reino. Ya no son súbditos, somos ciudadanos del reino. Un ejemplo que quiero ponerles acerca del reino terrenal, de un reino humano, es, por ejemplo, lo que sucede en las Bahamas, lo que sucede en Haití, en Cuba, que son lugares que habían sido culturizados, que habían sido colonizados. Entonces estaban controlados por un idioma, una cultura. Por ejemplo, en una misma isla en donde se ubica actualmente República Dominicana, está también Haití. La misma isla está dividida y por un lado está República Dominicana y por el otro está Haití. En República Dominicana se habla el español y en Haití se habla francés. Ambas, la misma isla, pero dos reinos distintos culturizaron a esas personas, colonizaron a República Dominicana y Haití y pusieron su cultura, y no solo la cultura, el idioma. La misma isla, solo que dos reinos distintos, estableciendo una cultura de reino, un lenguaje de reino, una costumbre distintas. Esto nos enseña, es el ejemplo más claro de que el reino lo que pretende es establecer una influencia. Y vamos a ver entonces que aparece acá en el reino una figura conocida como gobernador. El gobernador es importante porque para poder culturizar y para poder abrir colonias,
necesitaban a un gobernador porque el rey jamás iba a esas colonias. El rey o la reina nunca iba. Inglaterra nunca viajó a las Bahamas. Siempre fue su representante, es decir, el gobernador. El gobernador era la persona más importante en la colonia. El gobernador era la persona más importante en ese lugar colonizado. ¿Qué era el gobernador? Era el representante de la presencia del rey. Era el representante, voy a repetirlo, de la presencia del rey. Tú sabes que la palabra de Dios enseña que tú y yo somos morada de él, que tú y yo somos ciudadanos del reino y como ciudadanos del reino representamos el reino, que tú tienes la presencia de Dios y que donde tú andes también está el Espíritu Santo dentro sobre nosotros. Y entonces la presencia, donde tú andes, la presencia del rey también va contigo. Y esto lo que hace es que todo el reino, todo respete la presencia. Esta delegación que Dios hizo y nos dice, a ustedes les he dado poder, les he dado dominio, los he nombrado gobernantes, les he mandado que vayan y sean ciudadanos del reino de Dios. Eso lo que nos hace es que seamos los representantes del rey. Hay un propósito que buscaba el gobernador y ese propósito era, número uno, mantener una relación del rey con la colonia, del rey con el lugar conquistado, mantenía una relación. Eso permitía que los colonizados siempre tuvieran eso de que le pertenecían a ese reinado, ya sea Francia, Inglaterra o ya sea, digamos, el reino de España, por ejemplo. Siempre lo que hacía era dar esa presencia y dar esa relación. Había una relación permanente porque el gobernador se establecía en la colonia, se establecía y vivía ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál era el otro propósito del gobernador? Establecer una comunicación. Comunicaba la voluntad del rey. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles el reino de Dios, lo que nos está pidiendo es comuníquenlo, enséñenlo, influyan, vayan y fermenten la masa, vayan y eduquen a todos a vivir en el reino, vayan y sean influyentes de tal manera que los vuelvan discípulos, que los vuelvan ciudadanos, que los vuelvan y que los hagan pertenecer a este reino. Y sobre todo, que conozcan la voluntad del rey. ¿Qué comunicas tú? Tú comunicas la voluntad de Dios para esta tierra. ¿Qué comunicas tú? ¿Qué estás reflejando? ¿Qué estás influyendo? Cuando te ven, ¿qué es lo que influye? ¿Qué es lo que comunicas? Más que las palabras, ¿qué es lo que las demás personas reciben de ti? Y el gobernador lo que hacía era comunicar la voluntad del rey. ¿Qué más hacía? Representar al rey. La representación, esa investidura de ser el representante, eso le daba autoridad sobre todo el territorio. También le daba un poder. Parte de eso era el poder. ¿Para qué? Para ejecutar las órdenes del rey. Y Dios dice, yo les he dado autoridad, les he dado todo poder, les he dado el dominio sobre todo. Les he dado el poder para atar y desatar. Les he dado el poder para hollar serpientes. Les he dado el poder para expulsar demonios. Les he dado el poder para libertar a los cautivos. Les he dado el poder para sanar a los enfermos. Yo les he dado el poder para que me representen y ustedes, a través de ustedes, yo pueda ejercer las órdenes del rey. Mira qué tremendo. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo me alegro que Dios haya puesto sus ojos en nosotras, las mujeres de propósito, para ser sus representantes,
para delegarnos autoridad, para tener influencia en esta tierra, para que podamos establecer el reino en los corazones de las personas. Otras características del gobernador era que era nombrado por el rey. Eso no era electo, no habían elecciones populares, no había voto, no era nombrado por los mismos ciudadanos no era nombrado por los mismos colonizados, no, los súbditos, sino que era nombrado por el rey, por el rey. Cuando el Señor nos ha elegido, dice la palabra que nosotros no lo elegimos a Él, sino Él nos eligió primero. Cuando dice, tú me has dado un nombre, me has elegido, me has nombrado, me has destinado, me has dado un designio, un destino, me has dado un propósito. Esto es porque Él te nombra, Él te designa a ti. No eres tú la que decidió servirle al Señor. No, Él fue el que decidió nombrarte a ti, escogerte a ti, darte un propósito para su reino. El origen del reino y el origen del gobernador era el reino, no era de la colonia, es decir, su origen de donde él venía era netamente del reino, es decir, Inglaterra mandaba un inglés, no podía ser un haitiano, por ejemplo, no podía ser alguien de las Bahamas o el máximo líder de las Bahamas, no tenía que ser un inglés el que iba a representar a la corona. Y entonces su origen es de reino, su origen es de reino. Por eso cuando tú tienes esa investidura que Dios ya te dio, ten presente tu origen, y ahí viene la identidad, ¿verdad? Tu identidad es de reino. Ya no es identidad de pecado, ya no es identidad de pasado, ya no es identidad con el mundo exterior, no, es identidad de reino, tu origen. Y otra cosa que representaba también el gobernador es que representaba la mente y la voluntad del rey. Es la palabra que el Señor nos ha dado, la mente de Cristo. ¿Qué representas tú? ¿Qué represento yo? Representamos la mente de Cristo. No representamos una mentalidad humana, no representamos una ideología X, no es la ideología de temporada, no. Representamos la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo. ¿Y qué representamos? La voluntad del Rey. No represento mi voluntad particular. No represento mis propios deseos, mis propios intereses. No, el gobernador jamás representaba sus propios intereses. Siempre representaba los intereses de la corona. Siempre representaba la voluntad del rey. Y esto lo hacía, ¿cómo lo impartía? Lo impartía a través de leyes y políticas. Las leyes y la política. ¿Dónde está nuestra ley y la política del reino de Dios? Está en la palabra de Dios. Ahí están las leyes del reino de Dios. Ahí está la política, la forma de gobierno. La forma de gobierno del reino de Dios está en la palabra de Dios. Y a través de ello nosotros podemos ejercer esa representación o ese gobierno. ¿Qué más hacía el gobernador? Y es que transfería cultura. ¿Cómo es transferir cultura, que ahora le llamamos influencia? Actualmente está de moda la palabra influencia. De hecho, han surgido muchos influencers. Solo que hay que preguntar qué es lo que influye, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretenden influir? Porque no por llamarse influencer significa que en realidad está haciendo una influencia positiva. Y la influencia o la transferencia de cultura es que los demás puedan adoptar una forma de vida distinta, valores, naturaleza, lenguaje, estilo de vida, que ya no nos comportamos como antes, ya no volvemos al pasado. El hijo pródigo ya no regresa otra vez al charco donde están los cerdos, ya no puede regresar. Ahora es transformado, ahora tiene una nueva cultura, ahora tiene un nuevo lenguaje, ya no actúa como actuaba antes, con falta de valores, ahora tiene que actuar con valores,
con lenguaje, con estilo de vida. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar la estatura del varón perfecto. ¿Somos perfectas? No, no es eso, pero sí tenemos que ir en búsqueda del estilo de vida que impone el reino, que es la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y entonces viene a ser un estilo de vida en nosotros. ¿Qué más hace el gobernador? Prepara a los súbditos para ser ciudadanos. Lo que evolucionaba después de ser colonizados, de ser considerados súbditos, el siguiente paso era ser ciudadano. El siguiente paso es prepararlos para que se volvieran ciudadanos. Y eso es lo que nosotros estamos llamadas a hacer, ya sea con micrófono, sin micrófono, en pantallas o sin pantallas, sea a tu vecina, a tu amiga, a tus hijos. Tú tienes que ser una mujer de influencia. No necesitas un podium, no necesitas un auditorio para ser una mujer influyente. Tienes a tus hijos, a tus generaciones. Esa hija, ese hijo va a ser el próximo que Dios va a usar para grandes cosas. Puede ser el próximo presidente, puede ser la próxima alcaldesa, puede ser la mujer influyente, puede ser la empresaria o empresario del futuro. Tú eres esa mujer que va a culturizar y establecer una vida de reino en ellos. No necesitamos tener una plataforma enorme para poder creer esto de nosotros. Dios te ha dado un territorio de dominio. Allí donde tú estás tienes un dominio para influir en los que están en ti. Me decía un amigo, últimamente decidí por un comentario de un amigo lejano, un griego que nos visitó la otra vez, porque él comenta que está aprendiendo el español a través de una plataforma llamada Duolingo. De hecho, fue creada por un guatemalteco. Es gratis y es una plataforma que lo puede tener uno en el teléfono. Y a través de 15 minutos de ejercicios de inglés, escritos y manera de hablar y de escuchar, uno aprende inglés, o aprende español, o aprende chino, o el idioma que tú quieras. Él dijo, yo estoy aprendiendo español en Duolingo. Cuando él dijo eso y lo escuché que hablaba bastante entendible, yo dije, si él puede el español, yo voy a tener que poder el inglés. Entonces decidí empezar mi rutina aprendiendo inglés, porque no tengo tiempo para ir a una clase. Yo ya fui muchas veces a una academia de inglés, pero me requiere tiempo y no tenía. Entonces esta forma se me adapta perfecto. Pero en una ocasión me dice un compañero de trabajo de Rehoboth, me dice, mire, ¿cómo es eso de la influencia? O sea, influencia silenciosa. Porque desde que usted empieza a compartir que está estudiando inglés en Duolingo, que está repasando y que está punteando, porque yo lo comparto, como una forma de gratitud, porque me lo están dando gratis, esto, esto viene a provocar que otras quieran hacerlo. Y dice, hay otras compañeras de trabajo que empezaron a estudiar inglés en Duolingo. Y entonces yo digo, es una influencia silenciosa, es algo que tú contagias sin ni siquiera proponértelo en realidad. Esto fue algo espontáneo, pero surge la influencia, surge que los demás se contagian por ver lo que tú posees, por ver lo que tú practicas, por ver la cultura en ti. A veces, como decía, creo que fue San Francisco de Asís el que decía, vamos a ir a predicar y si es necesario, abrimos la boca. Es decir, con solo tu comportamiento, tu forma de vida, estás predicando mucho. Otro ejemplo que hay de influencia es cuando la palabra de Dios nos enseña acerca del esposo incrédulo. Y entonces Pablo enseña que la mujer que tiene un esposo incrédulo puede llegar a provocar que él crea en el reino, que crea en Jesús por el ejemplo de esa mujer, por la influencia silenciosa de esa mujer, porque ella se culturiza de otra manera, porque ella viene a tener una vida de reino y esa vida de reino, el esposo incrédulo la ve y dice, yo quiero hacer lo que mi esposa está haciendo. Y él llegará a creer, dice la palabra, a través del testimonio de ella. Esto es lo que se habla de la influencia y de lo que podemos transmitir o transferir como cultura. Y entonces esto prepara a los súbditos para la ciudadanía. Pablo en Hechos, ¿se acuerdan ustedes que Pablo en Hechos capítulo 22, verso 25,
Dice la palabra que Pablo es capturado y entonces lo iban a castigar. Y entonces él hace ver algo y dice, permítanme, porque yo soy ciudadano romano. Y entonces el centurión romano se detiene y ya no lo castiga, porque él tiene derechos. Óiganlo bien, tiene derechos de ciudadano, tiene prerrogativas de ciudadano, tiene beneficios por ser ciudadano. Y entonces él los hace valer y dice Pablo, yo soy ciudadano romano. Eso está en Hechos capítulo 22, verso 25. ¿Y eso por qué lo hace ver? Porque la calidad de ciudadanía te da a ti derechos, prerrogativas, dice la palabra, tomarán cosa mortífera y no les hará mal, hollarán serpientes y no les hará mal. Y esto viene a ser impactante. Dice, el enemigo no podrá prevalecer sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque te da una calidad, te da una calidad de ciudadano, te da derechos, te da un estatus distinto en el reino. Dice también, nos enseña que vivían en residencia, los gobernantes vivían en residencias que lo construía el rey. El rey al gobernante que nombraba le construía una residencia real en esa colonia. ¿Para qué? Para darle permanencia y ahí le estaba dando un estatus, una residencia legal y le estaba dando constituyéndolo autoridad en ese lugar. La presencia del gobernador evidenciaba que el reino mismo estaba en la colonia. Voy a repetir eso último, que ya vamos a terminar. La presencia del gobernador evidenciaba que el reino mismo estaba en ese lugar. Y hoy quiero decirte, mujer hermosa, que Dios a través de ti establece su presencia. A través de ti se mueven los aires. A través de ti Dios permite que la unción se derrame. A través de ti Dios permite que la atmósfera cambie. A través de tus oraciones, a través de tu presencia, a través de que cuando tú pisas, dice la palabra, el territorio que pise la planta de tus pies se te será entregado, porque tu presencia que está llena de la presencia de Dios, hace que el reino mismo esté en ese lugar. Yo no sé si tú te alegras, yo me gozo en la palabra, me gozo en entender el reino, me gozo en conocer lo que Dios preparó para nosotros y cómo nos está instruyendo para darte esa autoridad, para capacitarnos a movernos con un poder de influencia. Así que terminamos con una oración. Por favor, Padre, gracias te damos por este momento, gracias por tu palabra, gracias por darnos esa calidad de ciudadanos, por elegirnos como tus representantes del reino de Dios, permitirnos, Señor, ser transformados, renovados en nuestro entendimiento, tomar una nueva vida, una nueva cultura en este reino, una vida de reino. Padre amado, te entregamos, Señor, nuestra voluntad y queremos que tú como Rey hagas tu voluntad en nuestras vidas y que el poder que tú nos has dado de la influencia sea para bendición, crecimiento de la iglesia y expansión del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a todas por conectarse. Les recuerdo que tenemos ahorita en Facebook Live, Mujeres de Propósito, tenemos lo que es Rehoboth Hora Virtual, así que por favor no se olviden de conectarse, sigan en esa presencia, en ese estudio de la palabra y nos vemos el siguiente miércoles. Dios les bendiga. Hasta pronto.